No habrá cambios en la reforma educativa. No son ajustes, no se confundan, son simplemente revisar lo que la propia reforma, lo que está hoy en el marco legislativo. Retienen a brigada de médicos en Nochistlán, Oaxaca. La CENTE amenaza con movilizaciones y bloqueos durante las vacaciones. Liberan a 2 líderes de la CENTE apresados en Oaxaca. Alejandra Barrales es la nueva presidenta nacional del PRD. En Turquía piden pena de muerte contra responsables del fallido golpe de Estado. Ya lo había dicho, que estas personas estaban en la preparación de un golpe de Estado. El Estado Islámico se reivindica el atentado en Niza, en Francia. Fin de semana violento en los Estados Unidos. Vegetarianos contra veganos, el reportaje de México al día. Pumas ganan a Chivas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Siempre es un gusto que nos acompañe en una semana más y en una edición más de México al día. Hoy es lunes 18 de julio. En este momento la temperatura en la Ciudad de México, 13 grados centígrados. Desde aquí, como siempre, un saludo de verdad muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Muchas gracias por acompañarnos. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. Omar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pati. Así, además de que así es la temperatura, mucha lluvia en la Ciudad de México y en varios estados del país. Hay huracanes y tormentas que se están avecinando por nuestras costas. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien se encuentra esta mañana en la lengua de señas y nos permite comunicarnos también con ustedes. Esto es informativo, acompáñenos, tenemos mucha información. Así es, como todos los días. La reforma educativa fue la de mayor consenso y de más amplio apoyo, y al gobierno federal le corresponde ponerla en marcha. Esto aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. A nosotros corresponde este proceso y esto no limita el que eventualmente se abra debate y eventualmente el Congreso, de así considerarlo, pues estudie las iniciativas que presentan. Qué bueno. El presidente reiteró que los acuerdos con la CENTE están dentro de lo que marca la propia reforma. No son ajustes, no se confundan, son simplemente revisar lo que la propia reforma, lo que está hoy en el marco legislativo, no altera, simplemente es poder aplicar de forma más eficiente lo que prevé la propia reforma educativa. Ya. No hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Informó que esta semana el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, va a dar inicio a los foros de debate en los que van a participar académicos y expertos para hacer una revisión de los contenidos educativos y el sistema pedagógico. El presidente Peña habló del encuentro que tendrá el próximo viernes con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Una agenda en materia de cooperación educativa, de cooperación cultural, de intercambio de información para la seguridad, de cuidar y ampliar la infraestructura en nuestras fronteras para hacer un comercio mucho más eficiente. El presidente condenó el intento de golpe de Estado en Turquía. El gobierno de México respalda a los gobiernos democráticos, electos de manera democrática, y lamentamos pues que este intento aparente de golpe de Estado pues atente precisamente con la vida democrática de un país. Por su parte, el secretario de Educación, Aurelio Nuño, afirmó que la reforma educativa es un cambio estructural y de fondo para transformar la educación en el país. Comentó que la única manera de que México sea exitoso y pueda superar las barreras de desigualdad y pobreza es a través de un proyecto educativo de calidad. Más allá de coyunturas, más allá de retos gigantescos que tiene una reforma tan profunda como la educativa, no perdamos de vista de lo que se trata. Se trata de un cambio profundo y estructural que le dará y le permitirá tener viabilidad al México del siglo XXI. De ese tamaño es el reto y por lo mismo no hay que perder de vista esta perspectiva. Las secretarías de Gobernación y de Salud confirmaron que las brigadas de ayuda enviadas a Nochistlán, Oaxaca,
Como parte de los acuerdos con la comunidad, fueron retenidas por más de 3 horas cuando intentaban salir después de haber concluido su jornada. Un total de 55 personas, entre personal médico y operativo, fueron blanco de amenazas por un numeroso grupo de sujetos afines a la CETEG, que los mantuvieron cautivos hasta pasadas las 10:30 de la noche del sábado. Y de ahí mismo, de Nochistlán, ayer domingo, partió hacia la Ciudad de México la caravana motorizada de los pueblos originarios de Oaxaca por la paz y la justicia. En ella participan representantes de distintas regiones de la entidad para exigir a las autoridades federales castigo a los actores políticos y mandos policíacos responsables de los hechos ocurridos el 19 de junio en ese municipio. En ese ambiente, la CENTE anunció que se mantendrán las movilizaciones a pesar de las vacaciones. La coordinadora hizo un llamado a los maestros afiliados a que se unan a estas manifestaciones que prevén sean masivas en Oaxaca y en la Ciudad de México. Y justo en la capital del país, integrantes de la CENTE tomaron el control por varias horas de las casetas de cobro que dan salida a otras ciudades como Puebla, Toluca y Acapulco. En esta última, los manifestantes dieron paso libre a los automovilistas sin pedir cooperación a cambio de que les permitieran pintar frases como "yo apoyo a los maestros" o "paso libre CENTE". Uno de estos turistas, por cierto, fue Javier López Chabelo, quien saludó a los inconformes y permitió que incluso hicieran pintas en su camioneta. El presidente nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, junto con presidentes de centros empresariales de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, entregó una petición formal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investiguen actos de omisión y negligencia por parte de las autoridades municipales, locales y federales, todo esto por los bloqueos y movilizaciones de la CENTE en diversas entidades. De acuerdo con los denunciantes, los recientes bloqueos y movilizaciones, principalmente en Oaxaca, Chiapas y Guerrero y Michoacán, provocaron violaciones al derecho a la alimentación, al libre tránsito, a la salud y a la libertad de comercio. Consideramos que las violaciones de derechos humanos en esos estados son de tal magnitud que merecen que sean atendidas de inmediato por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La obligación primaria del Estado mexicano en sus 3 zonas de gobierno es hacer cumplir la ley. Nosotros apreciamos que ya por demasiado tiempo ha habido tolerancia. Como parte de los acuerdos entre los líderes del magisterio disidente y del gobierno federal, la CENTE confirmó la liberación de 2 integrantes que estaban encarcelados en Oaxaca. Se trata de Aciel Cibaja Mendoza y Roberto Abel Jiménez García. Cibaja, secretario de Finanzas de la CENTE, fue detenido el 13 de abril, acusado de lavado de dinero, robo y daños en perjuicio del gobierno estatal. Mientras tanto, Jiménez García, exintegrante de la Comisión Política de la CENTE, estaba detenido desde el 29 de octubre, acusado de robo con violencia por más de 500,000 pesos. Ya están libres. Finalmente, y después de mucho estira y afloja, Alejandra Barrales es la nueva presidenta nacional del Partido Revolucionario Democrático, el PRD. La exsecretaria de Educación del gobierno de la Ciudad de México dirigirá los destinos del Sol Azteca hasta el 2017. En su mensaje, Barrales Magdaleno confirmó que el tema de las alianzas es un debate superado. Dijo que el PRD sí tiene una ruta clara, que es encontrar a quienes estén dispuestos a dar la batalla que hoy exige nuestro país. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, no tenemos por qué ir a la cola de ningún partido, no tenemos por qué salir a buscar a nadie si caminamos sobre nuestra propia ruta. Agregó que lo que sigue es trabajar en unidad, sobre todo con la gente que cree en su proyecto. Tenemos que salir a buscarlos a todos ellos. Tenemos que trabajar de nueva cuenta de la mano de la gente. Alejandra Barrales concluirá el periodo 2014-2017 que dejaron incompleto los expresidentes nacionales del PRD que renunciaron, es decir, Carlos Navarrete y Agustín Basabe. El Servicio Meteorológico Nacional informó que Derby se mantiene como huracán categoría 1. Además, se estima que la tormenta tropical Estela evolucione a huracán en las próximas horas, aunque cada vez más lejos del territorio nacional. Estos 2 canales de baja presión van a provocar lluvias con tormentas fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero, así como lluvias con intervalos de chubascos en el centro y sureste del país. Su efecto ya puede sentirse en la capital mexicana
que amaneció lloviendo en la mayoría de las delegaciones. Ya se registran encharcamientos en diferentes vialidades, así que, como siempre, le decimos, es importante que tome sus precauciones, maneje con cuidado, evítese pues un problema con la lluvia. Vamos a una pausa, esto es México al Día. En Turquía, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan confirmó que la cifra de muertos es de 290, mientras que los detenidos suman más de 6.000 después del fallido intento de golpe de Estado militar en ese país que se empezó a fraguar el viernes pasado. Entre los detenidos se encuentran altos mandos del ejército, así como jueces, fiscales y otros funcionarios del Estado. El máximo órgano rector de la judicatura suspendió de sus funciones a 2.745 magistrados y fiscales por su supuesta relación con este golpe. Además, otros 1.426 jueces y fiscales permanecen en carácter civiles. Fuentes del gobierno turco aseguraron que la redada masiva pretende evitar que los golpistas puedan reorganizarse y lanzar nuevas amenazas contra el poder legítimo. El presidente turco acusa a Fethullah Gülen, un político exiliado en los Estados Unidos, de ser el responsable de organizar este golpe. Exigió al gobierno de Barack Obama su extradición. Ya lo había dicho, que estas personas estaban en la preparación de un golpe de Estado, pero nadie lo había creído. Hoy, después de su intento de golpe, llamo al gobierno de Estados Unidos a entregar a Turquía a esta persona que está en Pensilvania. Y bueno, pues algunos analistas de la prensa turca advierten que Erdogan puede estar utilizando el fallido levantamiento militar para deshacerse de rivales que amenazan su hegemonía desde el propio aparato del Estado. Por lo pronto, el presidente ya pidió reformar la ley para pedir la pena de muerte a los militares y políticos responsables del golpe de Estado fallido, ante lo que la Unión Europea respondió que si él aplica estas medidas difícilmente podrán aceptarlo en la Unión Europea. Mientras tanto, en las calles miles de personas han salido para rechazar el intento golpista. Y en Francia se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del atentado de Niza. Mientras tanto, poco a poco siguen apareciendo videos del momento justo en que se realizó ese lamentable ataque. De acuerdo con las primeras investigaciones, 10 días antes del atentado, Mohamed vendió su auto vacío, su cuenta bancaria y rentó el camión con el que arrolló a la multitud. Además, cámaras de circuito cerrado lo captaron recorriendo el lugar de los hechos para preparar el ataque. El sábado, el Estado Islámico emitió un comunicado en el que asegura que Mohamed Lawash es uno de los seguidores, aunque vecinos y conocidos aseguraron que este francés de origen tunecino era alcohólico y mujeriego. Su ex esposa reveló a la policía que en los últimos meses se dejó crecer la barba, dejó de tomar y defendía posturas del islamismo radical. Los expertos dicen que posiblemente este hombre pudo haber sido radicalizado de manera express a través de ¿qué? Pues del internet. Hasta el momento las autoridades han arrestado a 6 personas que presuntamente le vendieron armas. Lo cierto es que Francia enfrenta otra cara del terror.
Justamente para profundizar sobre este tema y estas turbulencias que se han desatado durante el fin de semana y la semana pasada en el mundo, tenemos en la línea telefónica a Arlene Ramírez. Ella es una internacionalista experta en temas de terrorismo. Arlene, muchas gracias. Es un placer saludarte esta mañana. Pati, Omar, qué gusto saludarlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Arlene, dinos cuál es tu análisis sobre lo que sucedió, para empezar a hablar, en Francia, en Niza, sobre todo porque estamos viendo algo que puede resultar ser un lobo solitario, es decir, un asesino solo, pero que atentó contra la sociedad y probablemente no formó parte de estos grupos yihadistas. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? Mira, estamos enfrentándonos a un momento muy particular, sobre todo Francia en este momento no solamente tiene que replantear el esquema de su sistema antiterrorista extraordinario desde noviembre hasta la fecha, sino que además tiene que replantear el tema de los migrantes. Europa, el trasfondo que podemos encontrar en esto justamente es el tema migratorio, que además no solamente viene a avivar un sentimiento muy radical en Europa respecto a los migrantes y respecto a qué hace Europa no solamente para asegurar que los migrantes lleguen a Europa y encuentren un trabajo, se puedan asimilar, sino que qué tan preparada ha estado la sociedad europea para poder recibir a estos migrantes y no tener un proceso sistemático de discriminación. En este momento, el tema de los atentados en Francia, en estas últimas dos episodios que se vivieron en Francia, nos dejan dos aprendizajes muy interesantes. No sé si ustedes recuerdan cuando fueron los atentados pasados en Francia, platicábamos justamente el mecanismo de respuesta que tendría Francia ante esos atentados aparentemente al Estado Islámico en la ocasión anterior. Y decíamos qué tanto va a ser eficiente un ataque militar o una estrategia militar, policíaca, de seguridad, de inteligencia, cuando lo acaba de decir muy bien Pati. El tema es la expansión ideológica a través de medios de comunicación. ¿Cómo detienes una ola ideológica, una expansión, un flujo terrorista a través del Internet? Cuando lo que estás conteniendo es a través de policía, a través del ejército, a través de medidas de seguridad radicales, ¿no? Una operación aparentemente logística que pudiera, lo decíamos la vez anterior, tener un ataque en cadena en puntos no estratégicos, pero que sí debilitan a los cuerpos de seguridad. Arlene, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y tenerte siempre aquí en México al Día. ¿Estarías de acuerdo con algunos analistas de que obviamente son hechos distintos lo que ocurrió en Niza y lo que se vivió también en Turquía? Pero hay quienes dicen que el punto que podría estar de unión entre estos dos casos que aparentemente suenan o se ven aislados es el asunto de Siria y los refugiados. ¿Tú qué opinas? Por supuesto. Mira, no solamente es el trasfondo, sino es, digamos, el caldero. Es en donde se están mezclando todas estas ideologías y todos estos radicalismos. Mientras el tema de Siria siga sin ser atendido por la comunidad internacional, todos los espacios ideológicos van a estar llenos o van a converger en esto. Los ataques hacia el occidente son una llamada de atención para que Occidente, atienda el tema de los refugiados en su territorio, pero por otro lado, se salga del Medio Oriente y deje que sea Medio Oriente quien pueda resolver sus propios conflictos y su propia reconfiguración geopolítica. Habíamos platicado con anterioridad y el auditorio seguramente lo recuerda, en aquel programa especial del Estado Islámico hablábamos justamente de la reconfiguración en 2016 de la zona del Medio Oriente como de manera natural a este ciclo histórico que tiene el Medio Oriente con la creación de estados que no habían existido antes. El caso de Siria es bien particular porque finalmente el régimen que ocupa políticamente Siria en este momento no solamente ha generado rupturas importantes en la hermandad árabe de la región, sino que además ha profundizado el radicalismo yihadista islámico en la región, y hay que recordar que para eso, al momento
de la salida masiva o de esta migración obligada de los árabes islámicos, no solamente sirios, sino también de otros puntos. Vemos ahora, fíjate cómo se ha estado moviendo, por ejemplo, Irak, ¿no? En estos últimos días la reacción en cadena, ¿qué pasa con los estados vecinos a Siria? Es muy interesante porque además todo llega a Europa. Y mientras la Unión Europea siga teniendo una política migratoria de estricta restricción hacia los migrantes que vienen y que fluyen de manera natural, a ellos les pasa algo muy parecido a lo que nos pasa a los mexicanos con los Estados Unidos. Son flujos migratorios ancestrales, son flujos migratorios naturales que difícilmente una política de grupo va a poder detener. Y lo que vemos ahora en Europa no solamente es parte de esta reacción en cadena por los refugiados sirios, sino que además lo vemos también como parte de estos flujos ideológicos que se han acentuado a través de las redes sociales. Claro. Ahora, Arlene, ahí hablando sobre Turquía y lo que sucedió y está sucediendo desde el viernes, se habla de que el mismo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo que o acusó a Fethullah Gülen como uno de los responsables, quien se encuentra en Estados Unidos. Normalmente la historia de los golpes de Estado nos indica que hay países, a veces detrás del ejército, quienes impulsan estos golpes de Estado. Desde tu perspectiva, ¿actuaron de manera solo este grupo militar o hay países que están detrás de esto? Mire, yo Omar, creo que más que países hay que ver el grado de resistencia de la población turca en el exterior. En el mismo México hay una comunidad turca muy importante que ha migrado y que al momento de hacer cualquier pronunciamiento, por ejemplo, pues la comunidad turca o algunas organizaciones turcas en México no tienen vinculación con la embajada, no tienen vinculación alguna y son exiliados, ¿no? O autoexiliados del régimen turco. Este fenómeno es bien interesante porque no nada más está pasando en los Estados Unidos. Hay mucha población turca que ha salido por el régimen extremista, autoritario y fuera ya no hay Estado de Derecho en Turquía. El problema en Turquía es básicamente la falta de derecho, de Estado de Derecho, pero también la falta de una vinculación clara o con la Unión Europea o con el bloque del Medio Oriente. A Turquía se le ha dejado en medio tradicionalmente, y ustedes lo recordarán, hasta hace unos años los internacionalistas no ubicaban a Turquía como parte de Europa, lo ubicaban como parte del Medio Oriente, cuando tradicionalmente algunos libros de historia mismos lo seguían ubicando como Europa. El problema de este intento de golpe de Estado, pues no nada más es una vez más la falla de las instituciones y la falla incluso de unidad. Aquí el tema es que la vinculación con los Estados Unidos toca un tema recurrente, que tanto los Estados Unidos ha estado interviniendo en diferentes momentos, y lo vemos con el caso de Centroamérica o de Sudamérica, con algunos golpes de Estado. Yo creo que en este momento la política exterior de los Estados Unidos está muy alejada de tener una intervención como esta. El presidente Barack Obama está inmerso en otros temas más importantes, como lo es la designación oficial de Hillary Clinton como candidata del Partido Demócrata, ¿no? En la Conferencia Nacional Demócrata y, por supuesto, el inminente proceso electoral que vivirá los Estados Unidos. Claro que lo que pasó en Turquía nos habla no nada más de una crisis, repito, en el Medio Oriente, sino más allá de eso, qué tanta capacidad de respuesta ha tenido la Unión Europea como bloque. Y finalmente la misma Unión Europea se enfrenta con todos estos temas. Ha sido un momento de crisis para la Unión Europea. Muy bien, Arlene Ramírez Uresti, como siempre es un gusto que estés con nosotros aquí en México al Día explicándonos estos acontecimientos en el mundo, que además diría yo que Europa está pues enfrentando a los monstruos también creados a lo largo de los años y de los siglos. Muchas gracias y muy buenos días. Al contrario, Pati, Omar, muchísimas gracias. Un saludo con mucho cariño. Un saludo. Y bueno, pues otro fin de semana también violento en los Estados Unidos. En Baton Rouge, la capital de Luisiana, se registró un tiroteo que dejó como saldo otros 3 policías muertos y 3 heridos. Los agentes atendieron el reporte de un sujeto que caminaba por la autopista con un rifle de asalto. Ya sabe usted que en Estados Unidos cualquier persona puede comprar un arma.
Al llegar, el agresor identificado como Gavin Eugene Long, un antiguo infante de Marina que ese mismo día cumplía 29 años, abrió fuego contra la policía. De acuerdo con los reportes, hubo al menos otros 2 tiradores. El agresor fue abatido por las fuerzas policíacas. Las autoridades mantienen operativos en la zona para dar con los responsables. Mientras tanto, en Baltimore, un hombre armado protagonizó una toma de rehenes en un restaurante de comida rápida. Entre los 4 retenidos había un niño de 7 años y empleados del local que fueron liberados después de varias horas, mientras que el asaltante atrincherado fue puesto bajo custodia. De acuerdo con las autoridades locales, el hombre era buscado por la policía como sospechoso por un caso de violación. Al intentar detener el auto en el que viajaba, el agresor se negó y se inició una persecución. El delincuente se estrelló contra un vehículo y entró armado al restaurante, donde fue rodeado por el equipo de seguridad SWAT de los Estados Unidos. El virtual precandidato republicano a la presidencia Donald Trump eligió a Mike Pence, gobernador de Indiana, como su compañero de fórmula para la elección presidencial. De acuerdo con analistas, Trump escogió a Pence por sus fuertes vínculos con la base republicana más conservadora. Pence fue uno de los primeros republicanos en apoyar el Tea Party. Ha firmado leyes antiaborto y contra la comunidad lésbico-gay. Vamos a hacer nuestro primer resumen. Sin cambios en la reforma educativa. No son ajustes, no se confundan, son simplemente revisar lo que la propia reforma, lo que está hoy en el marco legislativo. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, afirma que la reforma sirve para transformar la educación en el país. Se trata de un cambio profundo y estructural. La Coparmex pide investigar omisión y negligencia de las autoridades ante los bloqueos de la CENTE. Alejandra Barrales es la nueva presidenta nacional del PRD. En Turquía suma más de 290 muertos y 6,000 detenidos después del fallido intento de golpe de Estado militar. 3 policías muertos y 4 rehenes es el saldo del violento fin de semana en los Estados Unidos. Águilas del América inicia con el pie derecho el torneo del fútbol mexicano al vencer 2-0 a los Jaguares de Chiapas. Así es, lunes de orientación vocacional. Está Susana López Castellán, ella es directora de la División de Hospitalidad y Turismo de la Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan. Susana, muchas gracias por estar aquí y que nos hable de esta opción que me llama la atención, ligar siempre la palabra hospitalidad en el caso del turismo. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Como bien dices, Pati, es hablar de la vinculación que tiene la hospitalidad del turismo, inclusive la gastronomía, ¿no? Nosotros en Campus Tlalpan, en la Universidad del Valle de México, tenemos estas 3 carreras. En el caso de hospitalidad, hablamos mucho del área de management, hacia el área de un lugar en donde pernocta un cliente, ¿no? Y del área de turismo, bueno, ¿cómo hace ese cliente para llegar a ese lugar? Entonces, estamos nosotros muy basados en el tema de la relación que tenemos. Siempre que viajas, necesitas cómo transportarte, a dónde llegar y dormir y qué comer en ese lugar. Claro. Entonces, son necesidades básicas que, bueno, nosotros en la parte de hospitalidad trabajamos mucho con los estudiantes en la parte internacional. Tenemos prácticas profesionales, los chicos se van de prácticas en 2 ocasiones en toda su carrera. ¿Por qué? Porque nosotros los llevamos al mundo laboral desde que están ellos en la escuela. Nos sucede lo mismo en turismo. Todo el tiempo trabajamos con los chicos para que ellos puedan manejar toda la parte de la atención al cliente, que se le quite ese miedo, ¿no?, de estar frente a alguien y de atenderlo como se merece. Hospitalidad, como bien decimos, es hacer sentir a alguien como en su casa, ¿no? Claro. Y nosotros trabajamos con los estudiantes mucho en la parte actitud de servicio, actitud para manejar gente, para tratar con personas de diferentes lugares del mundo, porque esto es el turismo. Y bueno, pues nuestros estudiantes durante 9 semestres están en diferentes proyectos,
de restaurante, de hotelería, de turismo, y nosotros los llevamos a la vida real, desde que están en la escuela. Hay muchas escuelas especializadas al menos en gastronomía, así nos las presentan, y bueno, hay competencia. Por eso, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cuáles son las ventajas comparativas? ¿Qué es lo que a ustedes los hace distintos respecto a otras universidades? Sí, mira, de hecho, lo que nos hace distintos es, número uno, el idioma. Los chicos que estudian hospitalidad llevan 5 niveles de inglés, 5 niveles de francés, en donde salen con un 550 puntos TOEFL y con un DELF 2. Los chicos de turismo tienen 8 niveles de idioma. Y bueno, pues los semestres prácticos, 2 semestres prácticos durante la carrera en donde no vas a la escuela, sino te vas a un lugar a practicar y a poner los conocimientos que tienes de aula, los llevas al campo laboral. ¿Qué es, diría yo, Susana, el punto clave para tener un buen desempeño profesional? Así que es. siempre la institución académica esté vinculada con la cuestión práctica. Así es. Porque cuando no sucede así, los chavos salen de la universidad y entran a otro planeta, ¿no? Exacto. Sí, suele suceder que, bueno, en aquellos tiempos cuando nosotros estudiamos, salías de la universidad y llegabas y ¿tienes experiencia? Pues definitivamente no existía. Con ellos no, y si les preguntan qué sabes hacer, qué habilidades tienes, para qué eres bueno, entonces el estudiante ya se siente con esa seguridad de decir, me gusta, me apasiona, soy bueno en esto, tengo experiencia en hoteles, en agencias de viajes, en aerolíneas, en aeropuertos, en congresos. Entonces los llevamos desde segundo semestre, los tenemos nosotros atendiendo a gente que nos visita en el campus, de la industria, obviamente. Claro. No, y es muy interesante lo que comentas por la integración de todos estos conceptos y todas estas carreras, porque, por ejemplo, y hablando de lo que les espera a nivel laboral a los jóvenes, acaba de abrir un proyecto en Acapulco justamente, donde va a ser un complejo enorme, nuevo, donde además de buscar solucionar ciertos problemas sociales que se están desarrollando ahí, también impulsar la región. Es decir, el turismo y esto de lo que estamos hablando es un factor de desarrollo de la sociedad. Se van a abrir, se van a mejorar, creo que 2 hoteles de superlujo, campos de golf, departamentos, obviamente restaurantes, incluso turismo médico. En fin, es todo un concepto. ¿Qué les espera a los jóvenes graduados de hospitalidad y turismo? Bueno, como tú bien dices, el tema de las oportunidades, ustedes saben que el turismo actualmente es la tercera actividad económica más importante del país. Entonces, este complejo Acapulco, no vamos lejos, Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, que seguramente vamos a tener en 5 años, va a necesitar quien lo opere, quien lo lidere, quien administre. Claro. Y ese aeropuerto seguro va a tener N cantidad de hoteles, restaurantes, que necesitan gente que los atienda, que los reciba. Entonces, lo que nosotros ofrecemos, sí garantizamos el 90% de nuestros estudiantes cuando egresan tienen una oportunidad laboral. Eso es impresionante. ¿Por qué? Porque el chico en 9º semestre se va de prácticas y en 9º semestre, si él da un buen desempeño, si él se hace notar en el lugar donde va a practicar, seguro tiene trabajo. Claro. Entonces, bueno, a eso nos dedicamos también, a estarlos vinculando a ellos con la industria, de encontrar el lugar en donde ellos se puedan desarrollar y que, bueno, al final del día nosotros como institución educativa también somos un semillero de talentos. Claro. Al final del día ellos son los que, pues nosotros les vamos a dejar la silla y ellos son los que van a liderar la industria. Susana, de acuerdo con la experiencia que ustedes tienen y como especialistas en este tema del turismo y comparando cómo se maneja el turismo en otras partes del mundo, ¿qué es lo esencial? ¿Qué debe ser como los puntos finos para poder atraer turistas extranjeros sobre todo y también reactivar el turismo nacional? ¿Cuáles son esas características que debe tener un buen destino turístico, por ejemplo? Mira, en primera instancia lo que es la infraestructura es algo muy importante, pero en segundo lugar la gente. El turismo debemos de dejar y debemos de llegar a profesionalizar a la gente en turismo y hospitalidad. Siempre como país nos veían como son lindos, ¿no? La gente en México es linda, apapacha a la gente, pero también nosotros tenemos que encontrar el punto en donde ya las exigencias de nuestros turistas o de nuestros visitantes no son las mismas de hace 15 años.
Necesitamos gente profesionista que conozca de la cultura del lugar, o sea, que domine y que conozca su país. En muchas ocasiones el chico dice, yo estudio turismo porque me gusta viajar. Sí, pero vamos a viajar a nuestro país, claro, conócelo y después vas a ser un súper promotor de tu destino ante el mundo, no de otros destinos del mundo en tu país, ¿no? Claro. Pues muy interesante, sin duda alguna, Susana López Castelán, ahorita que estamos en procesos de inscripciones, de terminar muchos jóvenes la preparatoria, pues ahí está una excelente alternativa, sobre todo los que se sienten motivados por estas áreas de desarrollo y estas industrias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bienvenida. Los esperamos en Campus Tlalpan. Gracias, gracias. Gracias. Y de nueva cuenta, México hizo un excelente papel en la Olimpiada Internacional de Matemáticas. No había una multitud para recibirlos, como sucede con la Selección Nacional de Fútbol. Sí estaban sus padres y familiares y algunos medios de comunicación. Es el equipo de jóvenes mexicanos que fue a concursar a la edición 57 de la Olimpiada Internacional de Matemáticas celebrada en Hong Kong. Se les veía cansados por el viaje, pero sus rostros reflejaban orgullo por lo alcanzado. Fue una competencia bastante dura, había muchos países muy fuertes como son China, Estados Unidos, Corea, y pues a pesar de todo eso, pues México logró tener un muy buen lugar. En esta justa, la más importante en su tipo en el mundo, México logró 4 medallas de plata, una de bronce, una mención honorífica y colocarse en el lugar 23 de los 110 países concursantes. Entre los 6 muchachos que componen esta selección nacional, está nada más ni nada menos que Olga Medrano, mejor conocida por Lady Matemáticas. El mío fue una medalla de bronce y pues estoy muy contenta por ello. Quizá no era como por lo que hubiera querido pues alcanzar a hacer más puntos o más problemas, pero pues estoy satisfecha porque también es en parte como todo mi esfuerzo. Olga ganó la medalla de oro de la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas en abril pasado en Rumania. México lleva 31 años concursando en la Olimpiada Internacional de Matemáticas y a la fecha ha logrado 3 medallas de oro, 19 de plata, 54 de bronce y 32 menciones honoríficas. La Olimpiada Internacional de Matemáticas lleva 57 años, es un concurso donde participan 110 países del mundo ahorita, cada país con 6 alumnos y es un examen de 2 días, 3 problemas cada día, 4 horas y media cada día, ¿no? Un problema de geometría donde tenías que encontrar que un punto definido era el circuncentro de otro triángulo que ya estaba definido y aplicar un lema varias veces para llegar a la solución. Encontrar un mínimo que cumpliera ciertas condiciones de un conjunto dado. Kevin Beuchot Castellanos, Antonio López Guzmán y José Ramón Tuirán Rangel son los otros 3 integrantes de este joven equipo de triunfadores. Para México al Día, Gustavo Castillo. Este fin de semana se llevó a cabo la carrera Molino del Rey, que contó con la participación del presidente Peña Nieto. Así estuvo esta carrera. Junto con 8,000 corredores, el presidente Enrique Peña Nieto participó por 4ª ocasión en la 6ª carrera Molino del Rey del Estado Mayor Presidencial. Acompañaron desde la salida al presidente su hija Paulina Peña Pretelini, varios secretarios de Estado, entre ellos la de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, y cientos de decenas de familias. En esta ocasión, el tiempo del presidente en los 10 kilómetros no fue el mismo que el del año pasado. 53:10, aparentemente. No, el año pasado fue mejor, 50:48. Pero bueno, pues ahí estamos, abajo a la hora es bueno. El circuito de 5 y 10 kilómetros contempla una parte de la residencia oficial de Los Pinos y la segunda sección del bosque de Chapultepec. El presidente dijo que lo más importante es armonizar y equilibrar las actividades diarias y hacer deporte. México es un país que lamentablemente tiene índices de obesidad alto y sobre todo obesidad infantil, y creo que también se está extendiendo esta cultura por practicar alguna disciplina, algún deporte, y espero que se siga extendiendo. Creo que esto es sano
para el desarrollo de cualquier persona. Por último, durante la premiación, el presidente agradeció al Estado Mayor por cuidar de la seguridad del Ejecutivo Federal, entre otras tareas, y felicitó a los cientos de participantes, pero sobre todo a las familias. Desearles que tengan mucho éxito en todo lo que emprendan, en su diario quehacer, en sus actividades cotidianas, porque recuerden que todos los días, cada mexicano con su granito de arena en lo que realiza, contribuye al éxito nacional, contribuye a ir haciendo de México una mejor nación. Para México al Día, Gustavo Castillo. Bueno, de estas carreras les vamos a decir las principales razones por las que la gente adopta una dieta vegana o vegetariana. Más de la mitad de los mexicanos consideran que una persona se alimenta mejor al comer carne. Sin embargo, en nuestro país, cada vez más gente opta por una alimentación vegetariana o vegana. La mayoría de la gente pues adopta un modo de comer de acuerdo a su estilo de vida, su religión, por principios filosóficos. Ser vegetariano significa no consumir ningún animal. Sí, hay vegetarianos que consumen queso, que es un derivado de la res, que es un producto que tiene la res que no tuvieron que matarlo para obtenerlo, y también puedes consumir huevo. Es una opción. Aparte los veganos o vegetarianos estrictos, que digamos es el máximo extremo de una persona vegetariana. El vegano estricto es aquel que no nos va a comer ni carnes, ni leche, ni huevo, etcétera. Según una encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica sobre las razones que llevan a los mexicanos a adoptar una dieta vegetariana o vegana, en primer lugar se encuentra la salud. La gente que más busca ser vegetariano, por ejemplo, son aquellos que tienen problemas como hipertensión arterial, cáncer, enfermedades crónico-degenerativas, que está comprobado que se favorece la recuperación llevando una alimentación alcalina. Entonces, en una alimentación alcalina principalmente se eliminan carnes rojas, huevo, productos de origen animal. Entonces, por ahí es que llegan buscando este tipo de alimentación. Otro de los principales motivos por adoptar este tipo de dietas es evitar el maltrato de animales y ayudar al medio ambiente. Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la demanda para el consumo de carne afecta al medio ambiente. Es gente que, además de que lo hace por salud, lo está haciendo con una conciencia de protección al planeta y de empatía. De acuerdo al sistema de salud, las personas que busquen adoptar un estilo de vida vegetariano o vegano deberían tomar ciertas consideraciones, principalmente mantener el consumo apropiado de hierro, proteínas, zinc, vitamina D, vitamina B12 y ácidos grasos omega 3. Recomendaciones como tal de a favor o en contra, no hay una suficiente evidencia. Yo diría en este aspecto, bueno, va a depender mucho de cómo se planifique una dieta. Escuchar a tu cuerpo. Cada cuerpo somos diferentes. Hay cuerpos que necesitan alguna suplementación o poner más atención en lo que está comiendo. Bueno, yo recomiendo mucho consumir germinados. Hacer los mismos vegetales que vamos a usar para un ceviche de pescado, usar los mismos, pero combinados con lentejas germinadas. Jugo de limón para obtener el hierro, y si quieres endulzar un poquito puedes usar jarabe de maguey. Súper nutritivo, las lentejas tienen hasta un 26% de proteína vegetal completamente asimilable y tu cuerpo la absorbe inmediatamente y lo transforma en energía. En el mundo hay más de 600 millones de vegetarianos y la cifra crece cada día. La dieta vegetariana o vegana estricta se ha convertido en una opción para aquellos que buscan un estilo de vida amigable con el medio ambiente, con los animales y con la salud propia. Para México al Día, Omar Vera. Las breves de este país. David Canek Palma, alias el David, presunto jefe de plaza del cártel de los Beltrán Leiva en Acapulco, Guerrero, fue recapturado por elementos de la Fiscalía de ese estado momentos después de ser liberado por un juez federal. Palma Analco fue detenido el pasado 5 de junio en Cuernavaca, Morelos, junto a su pareja sentimental, la agente de la Gendarmería, Abril Acosta Fuentes.
Elementos de la Policía Federal detuvieron a una persona que transportaba más de 140 kilos de droga sintética en las inmediaciones del estado de Morelos. Al parecer, este sujeto pertenece a una organización delictiva que opera en Guerrero y se dedica al trasiego de droga hacia Michoacán para posteriormente introducirla a los Estados Unidos. Arrancó el proceso de licitación para el edificio terminal, la obra más importante del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para cuya construcción se asignaron 11,000 millones de pesos tan solo en 2017. Constará de 760,000 metros cuadrados de construcción y será ambientalmente sustentable. De 2015 a la fecha, 50 centros de tratamiento contra las adicciones han sido suspendidos como resultado de las visitas conjuntas entre la Comisión Nacional contra las Adicciones y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Las principales deficiencias detectadas en dichos establecimientos de carácter privado fueron ingresos involuntarios de pacientes, no tener un modelo de tratamiento y rehabilitación de las adicciones, ni manejar un expediente clínico de acuerdo a la normatividad vigente. La madrugada del pasado domingo, elementos federales detuvieron en el aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, al cantante Gerardo Ortiz. Horas después, no obstante, salió de la cárcel de Puente Grande tras pagar una fianza de 50,000 pesos. El cantante se encuentra a la espera de que se defina su situación jurídica, acusado de hacer apología del delito con uno de sus videos. Y esto en una tarjeta informativa se debe conocer que la Comisión Nacional de Seguridad detalló que la detención de Ortiz se realizó sin resistencia tras llegar a un avión proveniente de Culiacán, Sinaloa, e identificarse con un pasaporte de los Estados Unidos en la zona donde se pide el equipaje. México y Estados Unidos intercambiaron experiencias en materia de procuración de justicia durante la conferencia de procuradores del oeste de Estados Unidos, en el que participó Arely Gómez, procuradora general de la República. En la sesión inaugural, la fiscal mexicana destacó los esfuerzos que realizan las instituciones de los dos países en el combate a la delincuencia y también aseguró que será enriquecedor y más allá de conceptos jurídicos abstractos para encontrar coincidencias, así como el intercambio de experiencias en el combate a flagelos como la trata de personas a nivel nacional e internacional. Nuestro experto en finanzas nos dice cómo cuidar nuestro dinero. Buenos días a Luis Felipe Piz. Gracias. Excelente inicio de semana a todos. 4 de cada 10 adultos en México tienen cuenta de ahorro para el retiro o Afore. Si usted está en ese grupo, ¿sabía que su información personal está mejor protegida debido a la adopción de datos biométricos en el sistema de ahorro para el retiro o SAR? Se trata del reconocimiento de sus datos de forma digital como voz, firma digitalizada y huellas digitales. Estas medidas le brindarán seguridad, confirmarán su identidad y protegerán sus datos personales cuando realice algún trámite. ¿Cómo será el proceso para recabar sus datos biométricos? Se llevará a cabo en 2 etapas. La primera, cuando solicite su registro en una Afore o el traspaso de sus recursos a otra Afore. La segunda iniciará cuando solicite la modificación o actualización de sus datos o realice algún trámite como la separación o unificación de cuentas. En cualquier caso, el agente promotor de la Afore le pedirá la captura de sus huellas digitales, grabar su voz y plasmar su firma digital en un dispositivo. El tiempo máximo para la captura de sus datos será de 3 minutos. ¿Cómo estar seguro de a quién proporciona sus datos? El representante de la Afore también deberá ingresar sus datos biométricos para poder ejecutar cualquier trámite. Además, puede solicitarle una copia de su credencial de agente promotor para su mayor seguridad. Su información será la registrada en la base de datos nacional del SAR. Considere que a partir de ahora todos los trámites se realizarán de forma electrónica. En su Afore, ahorra, su información está segura. Hemos venido dando los detalles de lo que está sucediendo allá en Turquía con este intento de golpe de Estado. Bueno, pues medios de información están dando a conocer que en estos momentos ha sido evacuado el Parlamento ubicado en Ankara, la capital de Turquía,
por una inminente, supuestamente así lo están manejando varios medios de información, por un inminente ataque. Obviamente dentro de este contexto golpista las cosas siguen ardiendo en este país importante de Euroasia. Vámonos ahora con más información. Este viernes se inauguró la Aldea Digital, un lugar de encuentro para los amantes de la tecnología y la innovación. Cuando uno conjuga una plataforma tecnológica con el poder que tiene hoy la tecnología digital, con un avance en el conocimiento y en la educación, tenemos esta increíble capacidad de multiplicar exponencialmente la información y el conocimiento que está además al acceso de prácticamente todo mundo. Los asistentes podrán conocer algo muy importante: los beneficios de la plataforma digital APP Aprende, desarrollada y presentada recientemente por la Fundación Carlos Slim, la cual ofrece contenidos educativos, culturales y de capacitación para el empleo a la altura de todos los jóvenes. Y así estuvo la Aldea Digital en su primer fin de semana. Perseverancia fue la palabra clave del primer astronauta mexicano José Hernández para llegar donde muy pocos han llegado. La NASA me rechazó no una vez, no dos, ni 4 ni 5, fueron 11 veces. No fue hasta la 12ª vez que finalmente la NASA me aceptó como parte de la generación número 19 de astronautas. Así que la perseverancia es muy importante. Vestido con su uniforme de trabajo de la NASA estadounidense, el hombre espacial dio una charla dentro de la Aldea Digital que se encuentra en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahí, ante niños y adultos, José Hernández habló de los 5 pasos que le ayudaron a ver de cerca el universo. Decide lo que quieras hacer en la vida. Reconoce qué tan lejos estás de esa meta. Tienes que hacer una ruta, un mapa, de donde sabes dónde estás, y por tus comentarios, es obvio que lo sabes, a donde quieras ir. Es la educación y preparación. No hay sustituto para una buena educación. Ese mismo esfuerzo apuntó a mis libros, lo pones aquí. Y cuando termines y te recibas, lo pones en tu trabajo. Siempre entrega más de lo que la gente espera. Los asistentes así captaron su mensaje. Perseverancia es luchar por lo que quieres. Así sea muy difícil lo que tú quieres, debes de intentarlo. Como él dice que lo rechazó la NASA 12 veces o 11, pero aún así intentó siguiendo. Pues hay que trazar nuestras metas, ¿no? Pues fueron 4 pasos. Primero, saber qué es lo que queremos, definirlo, hacer un plan, un proyecto de vida y pues saber en qué lugar estamos para poder lograr nuestra meta. Que no nos demos por vencidos. Otro personaje que participó en la Aldea Digital y que también es de origen mexicano fue Rosy Ríos, exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, quien entre otros temas habló de las pretensiones equivocadas de Donald Trump de levantar un muro entre ambos países. Las economías son muy juntas y no hay un pared que se puede separar. Este pared no es realidad, no se puede hacerlo, porque los dos países se fallan. Rosy Ríos dijo que ahora que ya no trabaja para la administración del presidente Obama, luchará por defender a la comunidad mexicana y a fabricar más líderes. Para México al Día, Gustavo Castillo. Es momento de que Ana Cristina nos lleve de viaje por las redes. Muy buenos días, Ana, que tengas un excelente inicio de semana. Muy buenos días, Omar, Pati, igualmente para ustedes un excelente inicio de semana y sobre todo para usted quien nos ve desde su casa. Y bueno, como hemos estado informando y analizando en México al Día sobre la situación en Turquía, es importante que analicemos también lo que sucedió y lo que está sucediendo en las redes sociales. Y es que a 2 años de que se diera a conocer que Recep Tayyip Erdogan, el primer ministro de Turquía, prohibía el acceso a las redes sociales en el país, esto lo hemos comentado también varias veces aquí en México al Día,
Lo hicieron con el objetivo de proteger al gobierno de acusaciones de corrupción a las que era objeto en ese momento, atentando contra la libertad de expresión y desencadenando el clamor popular del pueblo, pues este pasado 15 de julio, debido al intento de golpe de Estado militar acontecido, fue el mismo Erdogan quien tuvo que violar la prohibición, comprendiendo que el uso de las redes sociales era la única opción que tenía para comunicarse con los 80 millones de habitantes. Ante el rumor de su huida del país, utilizó la función del FaceTime para transmitir a través de CNN Turk su mensaje, que era reunámonos como una nación en las plazas, fue lo que dijo a su pueblo. El equipo de Erdogan también usó Twitter para informar que el presidente estaba vivo y a salvo. Irónicamente, pues la tecnología y las redes sociales se convirtieron en el aliado principal y perfecto del gobierno ante pues los sucesos de las últimas horas en ese país. Sigue utilizándolas mucho para comunicarse con los habitantes de Turquía. Incluso se habla de que muchos turcos recibieron mensajes de texto en sus teléfonos en los que se les pedía levantarse contra este golpe de Estado. Muy interesante lo que está sucediendo con las redes sociales y cómo las está utilizando ahora el gobierno de Erdogan. Seguiremos muy pendientes de lo que suceda. Y bueno, vámonos a otros temas, porque en Estados Unidos los servicios de emergencia de Washington, D.C. quieren que Uber y otras plataformas de transporte colaborativo se encarguen ahora de las llamadas de emergencia de menor prioridad, evitando así pues el colapso y los retrasos que sus ambulancias llegan a acumular en determinados momentos con altos picos de trabajo. Aquí, mientras nosotros pues en México estamos teniendo una crisis con esta empresa, este servicio de transporte colectivo, pues allá en Washington están pensando incluso pues sumarlo a las herramientas para atender las emergencias. No solo implicaría llevar pacientes a los hospitales, sino también para que los médicos o enfermeros puedan acudir al hogar de los enfermos. De esta forma, dijeron las autoridades de Washington, se ahorraría dinero, tiempo y se mejoraría de forma notable la eficiencia, ya que habría más recursos libres para atender las llamadas que sí representan una urgencia médica. Muy interesante lo que sucede con esta plataforma ahí en Washington. Y bueno, ya veremos cómo se van desarrollando en nuestro país y en otros donde también ha tenido problemas por pues ser un modelo nuevo de economía que por supuesto presenta retos y formas de adaptarse a las distintas sociedades. Y bueno, seguramente muchos desconocen que ayer 17 de julio se cumplieron 14 años ya de que el mundo celebrara el Día Internacional del Emoji, ¿sí? Esas caritas que utilizamos todos en nuestros mensajes y redes sociales. Pues a más de una década que un emoji fue utilizado por primera vez, estos pequeños íconos se han multiplicado y ya suman más de 100. El dato relevante es que este año se están agregando nuevas opciones a la lista, en las cuales destacan las imágenes de mujeres trabajadoras, después de una iniciativa que surgió de la creencia de que no hay una gran cantidad de emojis que resalten la diversidad de las carreras de las mujeres. Así lo explicó Nicole Bluell del equipo de marketing y diversidad de Google, quienes fueron los que propusieron estos nuevos emojis que fueron ya aceptados. Algunos de estos que podremos usar son doctoras, profesoras, estudiantes, agricultoras, etcétera. Y como vemos, estos emojis han ganado fama a lo largo de los años. Cada vez se usan más, por lo que no nos sorprende que tengan su propio día en el calendario y bueno, también que se vaya aumentando la diversidad. Recordemos que el año pasado el diccionario de Oxford hizo de un emoji la palabra del año. Vamos a hacer un corte aquí en México al Día, pero regresamos con más. El archipiélago mexicano de Revillagigedo fue inscrito por la UNESCO en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad. El organismo internacional reconoció al archipiélago de Revillagigedo por contener valores excepcionales en su riqueza natural terrestre y marina.
Este grupo de 4 islas está ubicado en el Océano Pacífico, a 390 kilómetros al suroeste de la punta sur de la península de Baja California. Se trata de las Islas Socorro, San Benedicto, Roca Partida y Clarión, dotadas con imponentes acantilados, litorales y volcanes, el mayor de ellos conocido como Monte Everman, ubicado en Isla Socorro, a 1070 metros sobre el nivel del mar. Este conjunto de islas posee una rica diversidad de fauna y flora que cumplen con los criterios naturales establecidos por la Convención de Patrimonio Mundial, así como con las condiciones de integridad, protección y manejo. La inscripción del archipiélago de Revillagigedo en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO fue aprobada por el Comité Mundial reunido en su 40ª edición, celebrada en Estambul, Turquía, sobre la base de un expediente elaborado por la Semarnat. En su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto destacó la inscripción de este sitio natural en la prestigiosa lista mundial. El mandatario dijo que la inscripción ratifica la gran biodiversidad de México y nos compromete aún más en su cuidado. Para México al Día, Rufino Enríquez González. Y en las inmediaciones de la zona arqueológica de Teotihuacán se impuso el récord Guinness de la danza ceremonial mexicana más grande del mundo, con la participación de 260 danzantes, como usted lo puede apreciar y disfrutar ahí en sus imágenes con estos coloridos trajes y, pues bueno, ancestrales movimientos que nos han representado durante muchos siglos. Los participantes cumplieron con una estricta serie de reglas, como portar completa la vestimenta tradicional azteca y bailar adecuadamente durante los 20 minutos que duró el ritual. Los representantes del Guinness World Record, encargado de avalar la marca, contaron con el apoyo de 21 visores expertos en danza mexicana. Arqueólogos de Lina descubrieron vestigios del extinto barrio indígena de San Juan Moyotlán, en el centro de la Ciudad de México. En la acera de la calle de López, esquina con artículo 123, los especialistas, con apoyo de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, retiraron decenas de huesos humanos que constituyeron un par de osarios del que fuera Hospital Real de San José de los Naturales. En el área también se registraron muros de uno de los cuartos del antiguo convento de San Juan de Penitencia del siglo XVII. Una muestra de los muralistas mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiro registra más de 100,000 visitantes a poco más de 2 meses de su apertura. Esto en Argentina, en el Museo Nacional de Bellas Artes de este querido país sudamericano. El montaje, integrado por 76 obras de los grandes maestros del muralismo mexicano, estará en el pabellón de colecciones temporales del recinto de Argentina hasta el 7 de agosto. El escritor y traductor Juan Gregoriano Regino fue elegido como miembro correspondiente en Oaxaca de la Academia Mexicana de la Lengua. El poeta mazateco, elegido de manera unánime por su destacada trayectoria, sustituirá a Víctor de la Cruz Pérez, fallecido en septiembre. Juan Gregorio Regino es egresado del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, miembro fundador de la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas, además de autor, promotor de la iniciativa de ley sobre los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de México. Vamos a una pausa. Está usted viendo México al Día. Este lunes a las 12:30 horas, el presidente Enrique Peña Nieto promulgará en Palacio Nacional las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos ahora al resumen. No habrá cambios en la reforma educativa, reitera el presidente Enrique Peña Nieto. No altera, simplemente es poder aplicar de forma más eficiente lo que prevé la propia reforma educativa. No hay marcha atrás. El secretario de Educación, Aurelio Nuño, marca los alcances de esta reforma. Se trata de un cambio profundo y estructural que le dará y le permitirá tener viabilidad al México del siglo XXI.
Liberan a 2 integrantes de la CENTE detenidos en Oaxaca. Eligen a Alejandra Barrales como presidenta nacional del PRD. Tenemos que trabajar de nueva cuenta, de la mano de la gente. Exmilitar afroamericano asesina a 3 policías en Luisiana. Ganan Pumas, América y Pachuca en el arranque de la Liga MX. Gracias por estar con nosotros este inicio de semana. Que pasen un excelente lunes. Mañana martes a las 6:30 otra cita. Así es. Mientras tanto, gracias a Miguel González, a Anita, a Daniel y a Omar. Sí, gracias por sobre todas las cosas. A usted por habernos acompañado. Siempre le voy a recordar que este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Pásela bien. Esto es México al Día.